Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, cómo saber tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es Cómo saber la voluntad de Dios, parte 2. Si tú no estabas, voy a poner parte 1 en el internet y puedes verlo, o puedo darte un DVD. Entonces, esa es una de las preguntas más comunes. Y muchos dicen, no puedo saber la voluntad de Dios. Bueno, vamos a saber más de eso hoy. Entonces, un resumen del tiempo pasado, primeramente, dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así. ¿Quién está trabajando en mí? Dios. Es muy importante que entendamos eso, que produce así en el querer, número 1, el querer, como el también ¿qué? El hacer, por su buena voluntad. Entonces, sabemos que somos salvados por fe, no por obras. Y algunos dicen, este versículo enseña que yo necesito mantener mi salvación con trabajo. No es cierto. Está hablando cómo caminar con Dios y cómo puedo caminar bien en su vista. Somos salvados por fe, no por obras. Cada otra religión en el mundo dice, tienes que trabajar por tu salvación. Pero cristianismo, la Biblia dice que no, es por fe. Pero si tú amas a Dios, obviamente vas a trabajar por Él, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Entonces muchos dicen, qué bueno, es por fe, es un don, y entonces yo puedo hacer todo lo que quiero. No es así. Lo que es si tú quieres seguir a Dios sinceramente, ¿qué? Vas a querer de obedecerlo, vas a querer de darle honor y gracia, vas a querer de glorificarlo, ¿no? Pero si tú eres falso, tú eres, qué bueno, voy a hacer lo que quiero, y no es así. Pero la Biblia enseña, otra vez, si tú amas a Cristo, vas a servirlo. Si nunca haces nada para Dios, nunca estás orando, nunca estás buscando lo que Dios quiere, no estás salvado. No estás salvado. Y si estás salvado, Dios va a trabajar en mí lo que Él quiere y también Él va a darme el poder. Otra vez dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces, eso es como es. Y cuando Dios está trabajando, eso va a pasar. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, por ejemplo, si yo amo a mis hijos, voy a cuidarlos, voy a querer de trabajar. Es lo mismo con Dios. Pero eso no es como entrar en el cielo, es mostrando mi corazón. Las cuales Dios preparó ¿de cuándo? Antemano. Antes de su nacimiento, Dios tenía un plan para su vida. No sé cómo son ustedes, pero yo quiero cumplir el plan que Dios tiene para mi vida. Y cada persona no tiene llamado para ser un pastor. Diferentes llamadas, puede ser en su trabajo. Tú puedes ser un muy buen ejemplo en tu trabajo, en tu escuela, en lo que sea. Y puedes ser un buen ejemplo para Jesucristo. Cada persona tenemos diferentes llamados. Entonces, eso es muy importante que entendemos. Y quiero decir que Dios tiene un plan eso según ¿cuál voluntad? Su voluntad, no mi voluntad. Que dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Su voluntad, no mi voluntad. Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En algunas iglesias ellos dicen, tú puedes declarar todo lo que quieres. Quiero este carro, quiero esta casa, quiero este trabajo. No, tiene que ser según, ¿qué? Su voluntad, no mi voluntad. Dios no es mi sirviente. Soy un sirviente de Él. Entonces, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Tengo que buscar su voluntad primeramente. Sinceramente, muchos dicen, sí, quiero la voluntad de Dios. Pero sinceramente no. Dios dice, tienes que
arrepentir, tienes que perdonar, tienes que hablar con tu hermano. Y tú eres, no, pero sí quiero su voluntad. No, tenemos que ser dispuestos de hacer todo lo que Él dice. Si no, yo no puedo saber su voluntad. Entonces, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que estar leyendo la Biblia cada día. Cada día, como media hora cada día, orando cada día media hora. Si no hacemos eso, es una batalla espiritual. Vamos a perder. Cada persona es igual. Soy igual. No estoy diciendo, ustedes. Eso es para mí también. Todos nosotros somos débiles. Aparte del Espíritu Santo, vamos a caer en pecados. ¿Cómo es? Entonces, y también obedecerlo. Sí, muchos dicen, la Biblia no sirve. Sí sirve, pero tenemos que obedecerlo. Muchos queremos, es que mi naturaleza pecaminosa es tan mal que quiero dar la culpa a Dios. La Biblia no sirve, o eso no sirve. Sí sirve, pero tenemos que obedecer lo que Dios dice. Tenemos que estar en compañerismo en la iglesia. Muchos dicen, no necesito ir a la iglesia, yo estoy en el campo y Dios está. Bueno, sí, Dios está en el campo, pero la Biblia dice que no debemos dejar de reunirnos. Necesitamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Necesitamos negar a nosotros mismos. ¿Qué dice Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y que sígame. Si no hacemos eso, no vamos a tener victorias. ¿Cómo es? Es porque mi carne es malo. Nunca cambia hasta que estamos con Jesucristo. Nunca va a cambiar. Esa es la razón. Tú puedes tener un misionero, un pastor en el ministerio por 50 años. Ellos pueden caer. Porque la carne nunca cambia. Entonces, diariamente tengo que estar caminando con Dios o puedo caer en pecado. Es como es. Finalmente, caminando con Dios, tengo que tener amor por Cristo, por sus ovejas y por las personas que no conocen a Jesucristo. Pero es muy triste hoy en día, hay mucho egoísmo, ¿no? Personas están yendo al infierno. ¿Ustedes creen en el infierno? Es lo que dice la Biblia. Y muchas veces estamos fijando en todo, solamente yo. Mientras el vecino va a quemar en el infierno para siempre. Y tenemos que pensar en mis amigos, mis vecinos y todos, no solamente en yo. Y claro, Dios quiere cuidarnos, pero lo más importante son almas. Amén. Entonces, finalmente, si estoy caminando con Dios, Él va a poner en mi corazón sus deseos. Eso es muy importante que entendamos. Él va a poner en mi corazón sus deseos. Dice en Juan 7:17, el que quiera sinceramente, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso aplica doctrina también. Muchas personas dicen, ay Señor, muéstrame doctrina que es verdadero, muéstrame doctrina que es verdadera. Pero ellos no quieren cambiar. Posible ellos estaban en una iglesia mala por muchos años con mala doctrina. Pero ellos, no me digas nada, ya yo sé, nunca vas a escuchar. Tenemos que entender que yo necesito tener un corazón dispuesto de escuchar la verdad o no voy a escuchar. Esa es la razón. Muchos andan en mala doctrina por años y años. Ellos ya no quieren saber. No me digas nada, ya yo sé. Y eso no sirve. Entonces mi corazón necesita ser completamente rendido a Dios o no voy a saber su voluntad. Por ejemplo, si tú quieres un trabajo, ay Señor, tengo que tener este trabajo, yo declaro, estás tratando de mandar a Dios. O si solamente orando, Señor, tengo que tener este trabajo, pero no es la voluntad de Dios. Yo conozco personas que en el otro lado, el esposo encontró buen trabajo, pero en una parte del país que no había una iglesia, no había nada. Él tenía buen dinero, pero su familia ya no están caminando con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que estoy listo para hacer lo que Dios dice completamente en mi corazón. Y después de eso, yo voy a tener el corazón de Dios. Dice Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Si caminas con Dios, estás en el Espíritu, tu corazón va a ser el corazón de Dios. Encomienda a Jehová en tu camino y confía en Él y Él hará. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere.
Y si tienes deseos de hacer un ministerio, estás caminando con Dios, creo que es Dios que está hablando contigo. Si tienes deseos muy grandes de predicar en la calle y no estás haciéndolo por vanagloria, estás caminando con Dios, Dios puso este deseo en su corazón. Si tienes deseos de enseñar en la escuela y estás estudiando mucho, estás caminando con Dios, eso viene del Espíritu Santo. Solamente si tú estás en la carne, no viene de Dios. Si tú quieres estar enfrente, hola, me gusta estar enfrente, eso no es Dios. Así es la carne, solamente quieres un trabajo porque es mucho dinero solamente, no es Dios. Si Dios está guiando, sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesito tener este corazón y próximo necesito pedir con fe. Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces Dios va a guiarte, tenemos que pedir en fe. Muchas veces necesitamos sabiduría. ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría? Más a menudo yo necesito. Ay, no sé qué hacer en mi trabajo, en mi familia, en cualquier cosa. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos que abundantemente y sin reproche. Me gusta esa parte que dice sin reproche. Él no va a decirte, ya me pediste, ya dijiste. Él quiere ayudarte y le será dada, pero pide con fe. Porque es una promesa, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si tenemos una promesa de Dios, tenemos que recibirlo por fe. Por ejemplo, la mujer que estaba enferma por muchos años, ella dijo, si solamente puedo tocar su manto, yo puedo ser sanado. ¿Qué pasó cuando ella tocó? Yo no sé por qué Dios hace en esa forma, pero tenemos que recibir por fe. Por ejemplo, si alguien va a decirme, voy a darte un regalo. Si tengo fe, voy a su casa, Él va a dármelo, necesito recibirlo. ¿Me explico? Si es una promesa. Si no es una promesa, tenemos que solamente confiar en su amor. ¿Me explico? Eso es importante. Es muy raro esas cosas de fe. No entiendo en una forma. Pero eso pasa varias veces en la Biblia. ¿Recuerdas cuando Pablo dijo, Pedro estaba caminando solamente en la sombra, pasó enfrente de alguien y las personas eran sanadas cuando la sombra pasó? Eso en el momento ellos recibieron por fe. Entonces tenemos que entender eso, recibimos por fe las promesas de Dios. Si son promesas, no mandado a Dios como mi sirviente, eso no. Y después de eso, si quiero saber la voluntad de Dios, ya pedí por fe, necesito recibir por fe, pedir sabiduría, ¿qué más? Estoy caminando con Dios, negando a mí mismo, necesito tomar pasos de fe. No siempre en el principio, a veces esperamos en Dios, pero tomamos pasos de fe. Y el tiempo pasado miramos un ejemplo que es muy interesante en la Biblia, que Abraham mandó a su sirviente para buscar una esposa para Isaac. Y mientras él estaba en el camino, Dios le guió. Otro ejemplo de Felipe, el Espíritu Santo le mandó, ¿a dónde? A Gaza, el desierto. Y después que él fue, ¿qué pasó? El Espíritu Santo habló y él dijo, tienes que juntar con el carrito. Entonces, eso es como Dios guía. Entonces, eso era semana pasada. Ok, ya sabemos que mi corazón necesita ser dispuesto completamente de escuchar la voz de Dios, que yo quiero saber su voluntad. Si tú eres, posible Dios va a hablarte, pero no vas a escuchar. Jesús siempre decía que los que tienen oídos, ¿qué? Oiga. Entonces, solamente si tú quieres. Entonces, voy a mostrar algo que es muy interesante, donde dice, Dios va a poner en su corazón lo que Él quiere. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese es un nuevo pacto con la sangre de Jesucristo.
y no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces ya no estamos bajo del antiguo pacto con Moisés y la ley eso, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y después de aquellos días, dice Jehová, y con nosotros, porque los gentiles son ejercitados en el raíz de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en qué? En su corazón. Qué interesante, ¿no? Esa es la razón, tu conciencia muchas veces, el Espíritu Santo está diciendo, no haces eso, y tú, bueno, posible, sí, eso no está bien. Tenemos que escuchar lo que está en mi corazón. El Espíritu Santo está diciendo, no haces eso, o haces eso, tienes que evangelizar con esa persona, cualquier cosa. Él va a poner su ley en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo vive dentro de mí y Él va a guiarme según su voluntad. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tenemos que aprender que no siempre estamos peleando con el Espíritu Santo. Dios está hablándote, haz eso, quita eso de su casa, o tienes que hacer eso, y tú eres, no, posible, o mañana, semana próxima. No, tenemos que aprender de obedecerlo. Estamos causando nuestro propio daño si no hacemos eso. Y quiero decir, obedece lo que dice la Biblia, porque ya sabemos su voluntad de las cosas que dice la Biblia. Dice en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas para la palabra que diga, este es el camino, andan por él y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. Entonces Dios va a hablarnos. Ok, entonces más específicamente, ¿cómo Dios va a hablar con nosotros? Primeramente, Él va a hablarnos en una voz que es silbo, apacible y delicado. Él no va a decir, Raúl, posible, Ángel, usualmente no es así. Es una voz que es silbo, apacible y delicado. Y necesito estar caminando en el Espíritu Santo para escucharlo. Y primeramente Dios habla verbalmente. Elías, voy a darte este ejemplo. Dice, 1 Reyes 19:11, él estaba huyendo de la reina. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces Dios habla, muchas veces yo ay Señor, ¿no puedes hablar más fuerte? Él quiere que caminamos en el Espíritu Santo para que podamos oírlo. Y un ejemplo que Dios habla primeramente es Abraham. Él habló con él directamente. Dijo, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Él habló directamente. Él habló directamente con Moisés. Cuando él fue a una parte en un cerro que estaba un zarza ardiente, ¿recuerdas? Dios habló directamente. Con Samuel, eso es uno de mis favoritos ejemplos en la Biblia. Él era jovencito en el templo. Y él estaba en su cama y Dios empezó a hablar con él. Mira lo que dice en 1 Samuel 3:8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Él no podía saber quién era en el principio. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, Dios dijo. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Dios habla, pero ¿tienes oídos para oír?
¿Tienes o no? ¿Para obedecer o solamente quieres escuchar lo que tú quieres escuchar? Un ejemplo que me gusta mucho es cuando David estaba en una batalla. Dios habla hoy, Él todavía habla. Primero de Crónicas 14:13, eso es muy interesante. Dios dio direcciones cómo ganar en una batalla. Primero de Crónicas 14:13 dice, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. ¿Estás consultando a Dios en todo o no? Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodearlos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. ¡Qué interesante! Entonces Dios tiene una manera que Él quiere, vamos a ganar la batalla. Tenemos que orar como Dios quiere guiarnos en cualquier cosa, en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Ora por cada cosa. Por ejemplo, cuando estoy preparando los estudios, estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres? Y recibo por fe, porque es su promesa. No estoy mandando a Dios, estoy recibiendo por fe, porque es tu promesa. ¿Crees que sus ovejas quieren escuchar a Dios? Claro. Cuando estás caminando en la calle, ¿quieres que el Espíritu Santo trabaje? ¿Crees que Dios quiere que su Espíritu trabaja bien? ¿Con fuerza? Claro. Otro ejemplo que Dios estaba hablando era Pablo en el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento. Hechos 23:11, hablando con Pablo. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, y algunas personas van a decir, o solamente para personas que son muy importantes, son muy grandes. No, no es así. Otro ejemplo de Pablo dice, este es el ejemplo de un discípulo, se llama Ananías. Solamente era un discípulo, no es alguien muy, muy importante, un pastor, alguien supuestamente es grande, aunque nadie es grande. Solamente Dios es grande. Mira, Cristo habló con él. Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Dios habló directamente. Y Él no habla solamente con las personas que son importantes. Otro ejemplo en la Biblia, estamos hablando que Dios habla directamente. Los dones del Espíritu Santo. Algunas iglesias hoy en día enseñan que Dios ya no habla, ya no son los dones del Espíritu Santo. Y a mí me hace muy triste. Hay palabras de sabiduría. Dios puede hablarte en el momento. Hay palabras de conocimiento. Él va a decirte algo que tú no sabías. Palabras de fe. Entonces, Dios habla todavía hoy en día. A veces cuando estoy enseñando los estudios, Dios está dándome los estudios tan rápido, estoy como loco poniéndolos en mi computadora. Entonces, Dios habla hoy en día. ¿Qué son otras maneras que Dios habla? Primeramente, hablamos directamente a mi corazón. Y no va a ser como, hola, ¿quién? Puede ser, pero usualmente es en mi mente, en mi corazón. ¿Me explico? Segundo, es a través de su palabra. Estoy seguro que ustedes muchas veces están escuchando un estudio. Y tú eres, eso es para mí. Eso es para mí. Eso es el Espíritu Santo. Él habla a través de la palabra de Dios. Dice Salmos 119, 133. Ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él habla a través de su palabra. Y muchas veces personas dicen, Dios nunca me habla, nunca me habla. ¿Estás leyendo la Biblia cada día? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás en sus devocionales cada día? ¿Estás haciendo eso o no? Dios habla, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar ni obedecer. Número 3, cómo Dios habla, a través de circunstancias, a través de circunstancias. Tenemos que tener cuidado en eso.
Tenemos que tener cuidado porque a veces circunstancias puede ser Dios y no puede ser Dios. Por ejemplo, si no tienes trabajo, bueno, circunstancias tienes que buscar trabajo. O muchas veces algo va a pasar, alguien va a venir y exactamente como tú estabas pensando, alguien viene y decir la misma cosa. Entonces, y otro ejemplo que puede ser circunstancias que no es Dios. Ay, un muy buen trabajo, pero en este trabajo no puedo ir a la iglesia. Son circunstancias, pero no es Dios. Dios no puede ser una tentación. Entonces tenemos que tener un corazón que quiere obedecer a Dios, pero busca circunstancias para confirmar. Entonces, eso es como sirve y voy a darte un ejemplo de eso. Y si alguien tiene preguntas, podemos hablar después. Otra manera que Dios habla es a través de sueños y visiones. Y quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado con sueños y visiones. McDonald's tiene un nuevo hamburguesa que ellos ponen mucho chile. Bueno, yo puedo comer mucho chile y tener muchos sueños en la noche y no es Dios. Tenemos que tener cuidado. Puede ser Dios o puede ser chile en la tarde. Puede ser un taquito, lo que sea. Tenemos que tener cuidado y ahora si es Dios. Pero es muy interesante, Dios sí habla a través de sueños y visiones hoy en día. Aquí está un ejemplo en la Biblia de cuando Abraham se fue en el sur, cuando él no debía en Israel, y Dios habló en un sueño a Abimelech, que estaba reinando en el sur de Israel, en la tierra prometida. Génesis 26. Y él dijo, Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. En sueños, qué interesante, mío. Dios hablando, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Qué interesante, ¿no? Dios habló con Abimelech en un sueño. Y si tienes un sueño, puede ser Dios o no. Yo recuerdo mi mamá tenía un sueño muy raro. Ella dijo, tú estabas en un sueño conmigo y había algunos marcianos. Y eso no fue Dios. Tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo de sueños, el ejemplo de José. Hay muchos ejemplos de hablando en sueños. Ese es el ejemplo de José, cuando Dios estaba diciendo que él va a estar como jefe sobre sus hermanos. Génesis 37:7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Él tuvo este sueño. Dios habla en sueños todavía hoy en día, pero tenemos que tener cuidado. Otro sueño de él era parecido. Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y el 11 estrellas se inclinaban a mí. Y a veces necesitamos orar para la interpretación de los sueños. ¿Qué significa eso? Pero buscar lo que Dios dice, no el mundo. Entonces, ese es otro sueño que José va a estar como encargado de sus hermanos. Muchos ejemplos. Jacob, él soñó, ¿recuerdas la escalera que llevó al cielo? Que los ángeles estaban subiendo y bajando. Jacob, él soñó cuando estaba cuidando las ovejas con su tío malo Labán. ¿Recuerdas eso? Y él soñó como él tiene que trabajar para que él va a tener que va a producir más ovejas. Faraón, ¿recuerdas él cuando José estaba en la cárcel? Él tenía un sueño del copero y pañadero, ¿recuerdas eso? Muy interesante, Dios habla a través de sueños. Faraón, él tenía un sueño, ¿recuerdas? De vacas muy flaquitas y vacas que eran muy gordas. Era un sueño del futuro, que él tiene que preparar para el futuro. Qué interesante, ¿no? Dios habla en sueño. En Gedeón, él tuvo un sueño de sus batallas, ¿recuerdas? Salomón, él tuvo un sueño que Dios va a bendecirlo.
¿Recuerdas de Nabucodonosor? Él tuvo un sueño de una estatua muy grande de los futuros reinos del mundo. Qué interesante, ¿no? Dios habla en sueños todavía hoy en día. Daniel, él tuvo un sueño también de los reinos que va a pasar en la tierra también. Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Entonces Dios mismo dijo que él va a hacer eso. Qué interesante, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado que no era mi taquito en la tarde. Que oremos, ¿eso fue Dios o no? ¿Puede ser Dios o no? Y tú dices, pero el Nuevo Testamento, Dios habló en sueños en el Nuevo Testamento también. Qué interesante, ¿no? Dios habló con José cuando él no quería casar con María porque pensaba que ella no era fiel. Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció ¿en qué? En sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Qué interesante, ¿no? Entonces, otro ejemplo de un sueño, Hechos 2:17, en los postreros días, eso muestra que todavía Dios habla en sueños, todavía los dones del Espíritu Santo, todavía eso, aunque algunas iglesias dicen que ya no. En los postreros días, últimos días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cada persona, posible tú dices, no soy nadie. Soy nadie, Dios no habla conmigo. ¿Qué dice aquí? Toda carne, todos los cristianos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué son visiones? Es un sueño, pero tú estás despierto. Entonces dice que todos, no solamente los importantes, todos, y nadie es importante. Entonces tenemos que tener cuidado que estamos escuchando la voz de Dios, no el hombre, no mi estómago, no mi vecino. ¿Qué dice en Jeremías 23:25? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando ¿qué? Mentira. Wow. A veces personas van a venir contigo, ¿no? Oye, hermano, tengo una palabra para ti. Oye, hermano, tengo una palabra para ti. Tú tienes que hacer eso. Estoy seguro que es el Señor. Y muchas personas son, ¿en serio? Tenemos que orar primero y ver si es Dios. Dios va a hablar a mi corazón también. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, soñé. Tenemos que tener cuidado, no siempre es Dios. Muchas veces no es Dios. Pero todavía hoy en día Dios habla a través de profetas. Yo no creo que hay muchos profetas hoy en día porque la iglesia es carnal generalmente, es muy triste. Pero Dios puede dar una palabra a una persona, una profecía. Eso todavía pasa hoy en día. Mira lo que dice la Biblia. Hechos 15:32, ellos tenían profetas en esa iglesia. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué interesante, Dios todavía habla con profetas. Otro ejemplo, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, yo creo que a través de las profetas, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los que he llamado. El Espíritu Santo llamó a Bernabé y Saulo, Pablo, qué interesante, pero tenemos que tener cuidado de falsos profetas. Otro ejemplo de personas que no están hablando con Dios, por Dios. Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre y no los envié. Ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Tenemos que tener cuidado y no creer cualquier cosa que personas dicen. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento si tienes un servicio y profetas están hablando o dando profecías? 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen.
Es un mandamiento. No automáticamente tú eres, ok. ¿Es Dios o no? Pero Dios todavía habla hoy en día. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través también de Urim y Tumim con David. Era una piedra negra y blanca, muchos piensan. Y si era negra, la respuesta era no. Y si era sí, era blanca. Y mira lo que pasó con Saúl. Dice 1 Samuel 28:6, y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni Urim. Mira, es lo que dije, ni por profetas. Entonces, Dios habló y habla a través de diferentes maneras, pero ya Él no habla a través de Urim y Tumim. Muchas personas dicen, voy a echar suertes para saber qué es la voluntad de Dios. Dios ya, Él puede, pero no creo que casi nunca Él habla en esa forma. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces personas dicen, voy a dejar el viento abrir mi Biblia. ¿Dónde está? Tenemos que tener cuidado. La Biblia nunca dice eso. Tenemos que buscar en la manera que Dios dice. Entonces, eso es muy importante. O personas pueden engañarnos. Bueno. Parece que tengo que hacer eso en 3 partes, pues porque es muy larga. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios habla con su voz, Dios habla a través de la palabra de Dios, Dios habla a través de circunstancias, Dios habla a través de sueños y visiones, Dios habla a través de profetas, Dios habla a través de Urim y Tumim en el Antiguo Testamento, pero tenemos que tener cuidado que estamos buscando lo que Dios quiere y que ando en el Espíritu Santo o el diablo puede engañarme. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos tener mucho cuidado. Y vamos a hablar de eso semana próxima, que el diablo puede poner pensamientos en mi mente, en mi corazón, y Dios puede, y también puede ser una hamburguesa con mucho chile. Tenemos que tener cuidado. Pero Dios sí habla hoy en día, Dios sí habla. Y tenemos que buscar su voluntad y Dios va a hablarnos. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Guíanos en tu voluntad, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, y tócanos, háblanos, guíanos lo que tú quieres que hacemos. En el nombre de Jesús, oremos.